Saludos, soy el profesor Yoyo Vera y en esta oportunidad vamos a ver dentro de esta experiencia número 2 la sesión referente a fortalecemos nuestra identidad Juana Larquina. Bien, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Vamos a tener como propósito pues poder consolidar aprendizajes haciendo uso de diferentes estrategias, ¿no? Promover la identidad en este contexto de nuestro aniversario y de pronto aprender algunas habilidades sociales referente a la integración, sobre todo a la identidad, ¿no? Y al buen ambiente social, ¿no? Que es el entorno en donde nos encontramos y demás, ¿no? Vamos a elaborar una infografía sobre la Juana Larquina ideal, o sea, sobre cómo sería un estudiante ideal y resaltando pues aquellos valores y virtudes que deseamos alcanzar. Al final de la experiencia vamos a elaborar textos argumentativos referidos a qué significa ser Juana Larquina, y esto va a promover la integración y la identidad institucional, ¿no? En este contexto de nuestro aniversario como institución educativa Juan Larco de Dahmer, ¿no? Bien, las competencias que están a la izquierda son las competencias y capacidades que desarrollamos en el área, y en la columna de la derecha son las competencias transversales que todas las áreas vienen desarrollando, ¿no? Vamos a ver como dos cosas fundamentales. La primera de ellas es qué es la identidad, y entendemos la identidad como este conjunto de rasgos, características que nos diferencian de una persona, de un grupo, ¿no? Y que de pronto también sirven como para identificarnos dentro de un grupo o identificarnos como personas, ¿no? Porque en ese sentido, ¿no? Yo puedo diferenciarme de las demás personas y decir, ya, por eso es que me identifico como persona, me identifico como yo, porque no tengo estas características, tengo estas que me definen, ¿no? Y lo mismo pasa con un grupo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de identidad institucional, por ejemplo, hablamos de aquellas cosas que nos identifican, que nos caracterizan y que son propias de nosotros y que no las tienen el resto, ¿no? Entonces, en ese sentido va la identidad, ¿no? Y tenemos esta identidad se va formando a través del desarrollo de la persona, ¿no? Y va pasando por una serie de etapas, ¿no? E incluso tiene espacios en donde esta identidad se va formando, ¿no? En este proceso de la adolescencia precisamente es donde las estudiantes empiezan a formar su identidad, y esta identidad no solamente tiene una sola influencia, que es el hecho de reflexionar, pensar y decir en qué me diferencio de las demás personas o qué es lo particular que yo tengo, sino que se hacen diferentes grupos, y lo más saludable es precisamente sentir identificación por diferentes grupos sociales, ¿no? Y sentirse parte de estos grupos sociales. ¿Para qué? Para poder, a partir de esta identificación con estos grupos, pues también poder identificarme como persona, ¿no? Y en ese sentido pues tenemos la identidad personal, que son aquellas características que una persona tiene y que le diferencia de la otra, ¿no? Es, por ejemplo, tu nombre, tu apellido, y tú te reconoces con ese nombre y ese apellido, o por ejemplo los lazos familiares que tengo a las personas cercanas a mí, los gustos, preferencias, tipo de música que me agrada, etcétera, actividades que me gustan realizar. Todas esas características que las reconocemos como parte de nosotras, viene a ser esta identidad personal, ¿no? Por otro lado está la identidad institucional, que es un grupo un poco más amplio, ¿no? Que vendría a ser pues estos rasgos, características que forman parte de la comunidad, ¿no? Dentro del colegio nos identificamos por aquellas características que se tiene, ¿no? Por aquellos lazos que se comparten, los valores, ¿no? Lo que busca el colegio, los objetivos que se busca y las actividades que se vienen realizando. Entonces todos esos elementos hacen que yo me identifique con un grupo que es pues el colegio, ¿no? La identidad cultural se refiere a sobre todo las creencias, tradiciones, símbolos, comportamientos, valores que comparten cierto grupo de personas. Por ejemplo, en la familia la identidad cultural es bastante marcada porque precisamente estas tradiciones, creencias, símbolos, comportamientos, valores y signos de orgullo
se inculcan desde la familia, ¿no? Y estas permiten tener estos sentimientos de pertenencia para poder identificarse con esta familia o con la región de donde viene esta familia, ¿no? Entonces, si la familia viene, por ejemplo, en mi caso del norte, entonces tengo mucha identidad, mucha identificación con las tradiciones, costumbres y creencias del norte, ¿no? Precisamente porque es mi familia quien me la inculcó, ¿no? Y respecto a algo mucho más grande vendría a ser pues la identidad nacional, ¿no? Que es la forma como nosotros compartimos costumbres, tradiciones, forma de ver el mundo, que es una cosmovisión, e incluso comportamientos, ¿no? Por existir, por habitar en un territorio o formar parte de una nación o de un pueblo, ¿no? Entonces, y todas estas identidades nos van influenciando, ¿para qué? Para poder formar nuestra propia identidad, ¿no? Entonces es importante y es saludable pues participar de todas estas actividades, ¿no? Por ejemplo, en el colegio se hacen una serie de actividades, se participan de ellas precisamente para fortalecer estos lazos, ¿no? De integración. Participo en las actividades que realiza mi familia y en las actividades que hacen, por ejemplo, el pueblo de mi familia, porque me puedo integrar a ellos, puedo compartir esos lazos y de esa manera fortalezco mi propia identidad, ¿no? E igualmente pues una identidad nacional, e incluso se habla de una identidad global ahora, ¿no? Con respecto a las preocupaciones y las problemáticas que existen y que afectan al mundo entero, como por ejemplo pues los derechos humanos, ¿no? O el cambio climático, o las cuestiones ambientales, ¿no? Que ya no solamente son cuestiones de una región o de un país, sino más bien es una problemática global. Entonces también me identifico con ese tipo de situaciones, ¿no? Y me identifico como ciudadana del mundo, por ejemplo. Respecto a la identidad institucional, que es la que vamos a abordar en este tema, tenemos tres aspectos, ¿no? Primero, la misión, que viene a ser el objetivo de la escuela, de esta escuela en particular, que es Juan Alarco de Amber, ¿no? Y dentro de esta misión nos plantea de que esta institución es una comunidad educativa, entendiéndose pues estudiantes, docentes, plana jerárquica como directivos, subdirectores, etcétera, personal de servicio, padres de familia, ¿no? Todas exalumnas y todas estas personas forman esta comunidad educativa, ¿no? Y lo que se busca es privilegiar sobre todo el proceso de desarrollo pedagógico continuo. Entonces constantemente va a haber este proceso de desarrollo, y eso es lo que buscamos, ¿no? Este desarrollo continuo de la educación, ¿no? Y esto pues se hace a través de diferentes elementos, ¿no? Como por ejemplo prácticas innovadoras, emprendimientos, tecnología de la información y la comunicación, el uso de las TICs, ¿no? Estimulación de talentos a través de talleres, por ejemplo, ¿no? Fomento de la responsabilidad socioambiental, convivencia democrática, cultura de paz, inclusión. Todos estos elementos son característicos y se fomentan dentro de la escuela, ¿no? Con la intención de que no solamente se vea el aprendizaje o se desarrolle el aprendizaje de conocimientos, sino también un aprendizaje integral en cuanto a la convivencia, formación de valores, ¿no? Y responsabilidad social, ¿no? Incluso en el ámbito global. Ese es el objetivo de la escuela, ¿no? Entonces es importante conocer y sobre todo reconocer que la escuela busca todos estos elementos para la formación de sus estudiantes, ¿no? Y en general de toda su comunidad educativa, que es la que participa en estas actividades, ¿no? Por otro lado, la visión es lo que nosotros proyectamos hacia el futuro, lo que queremos ser, ¿no? Y entonces queremos ser precisamente esta institución, o ser la mejor institución educativa del Perú, ¿no? Con certificaciones de calidad, ¿no? Entonces queremos tener esta suerte de calidad educativa que vamos desarrollando, ¿no? Pero no solamente calidad educativa en el sentido de conocimiento, sino también pues dirigida pues a este colegio, a las estudiantes, precisamente porque es un colegio de mujeres, donde pues estas mujeres puedan egresar libres, entendiendo esta libertad como una libertad económica, una libertad de conocimiento, una libertad ética, ¿no? Emprendedoras, transformadoras de su entorno y altamente preparadas para precisamente construir primero su bienestar, la de sus semejantes en este mundo que es globalizado y que tiene muchos retos, sobre todo para las mujeres, ¿no? Por último, los valores institucionales, aquellos que constantemente se promueven, son precisamente el respeto,
la responsabilidad y la superación, ¿no? Entendido el respeto como una herramienta muy importante para la convivencia, ¿no? Y la igualdad, la responsabilidad en cuanto a los deberes que tenemos para con nuestra familia, con nuestros estudios, para con nosotras mismas, y la superación, que es pues plantearnos metas, poder llegar a ellas y poder superarnos cada día más. Para un poco conocer sobre la historia y tener conocimientos de la vida de Juana Larco, que es aquella persona que da nombre a nuestra institución, pues tenemos acá algunos datos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo nació Juana Larco? ¿O dónde nació Juana Larco? Nació pues en Lima, de acá de esta ciudad de Lima. Y sus padres, ¿quiénes fueron? Pues fueron Julián y Mercedes, ¿no? Personas que de pronto tenían cierto poder económico y permitieron a Juana Larco tener una vida medianamente cómoda, pero en un mundo en donde estamos hablando de más o menos 1800, ¿no? Segunda mitad de 1800, donde pues los derechos de las mujeres en realidad eran casi inexistentes, ¿no? Y en esas condiciones es donde nace, crece y se va desarrollando pues Juana Larco de Ambar, ¿no? Dedicó su vida sobre todo a la niñez peruana, ¿no? Si bien es cierto, ella gesta una serie de iniciativas como la fundación del Hospital del Niño, ¿no? O la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, ¿no? Con la intención de, por ejemplo, cuidar de los huérfanos, de las madres gestantes o en general de las madres trabajadoras. Ella de alguna manera gestiona, impulsa, promueve, no es que ella pueda fundar este tipo de cosas, ¿no? Porque no es una autoridad. Las autoridades lo hacen gracias a las gestiones y a los impulsos y y al fomento que hace Juana Larco y un grupo de damas de la época, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Como decía, fundó la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, ¿no? Que permite acoger pues a niños no solamente de escasos recursos, sino también pues en esa situación pues abandono y en estado de vulnerabilidad, ¿no? A partir de ahí también hay una suerte de prototipo de comedores populares, pero sobre todo vasos de leche para los niños. Tiene una gran vocación para pues esta ayuda hacia los niños, ¿no? Y como decía, pues su obra no solo apoya a estos niños, a la infancia, sino también pues a las madres trabajadoras, ¿no? Más allá de los enfermos, discapacitados, sobre todo a las madres trabajadoras, ¿no? Generando albergues para sus hijos, para que puedan trabajar tranquilas y demás, ¿no? Dentro de los hechos de su vida, pues conoció a Andrés Avelino Cáceres, el héroe del Perú en la guerra con Chile, ¿no? En la campaña de la Breña. Ya también siendo presidente, conoce pues a esta persona y con él justamente trata de impulsar estas acciones en bien de la niña peruana, ¿no? Por lo tanto, pues también es que conoce y vive la guerra con Chile, ¿no? Y todos los dramas que suceden dentro de una guerra, ¿no? Atendiendo a los heridos, tratando de ver la forma de reconstruir el país después de una guerra, etcétera, ¿no? Lo que no llega a pasar con ella es que viva la Segunda Guerra Mundial o que sufra la Segunda Guerra Mundial. Ella fallece poco antes de esta guerra, ¿no? Como institución educativa, la institución educativa fue fundada pues en 1945, ¿no? Fue fundada durante el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, ¿no? Como pues escuela pública, ¿no? Tuvo como primera directora Adriana Cabrejos, ¿no? Y dentro de los nombres con los cuales se ha conocido nuestra institución, pues en un principio como Colegio Nacional Experimental Reducto de Miraflores, en cuestión de que estaba cerca a los reductos que vienen a ser como las trincheras que se hicieron para defender Miraflores durante la invasión chilena en el Perú, en Lima. Es considerado el primer colegio de mujeres de Miraflores, no el primer colegio público de mujeres de Miraflores. Se le llegó a llamar Gran Unidad Escolar, ¿no? En función de que estaba dentro de estas categorías de grandes unidades escolares durante el gobierno de Manuel Odría, donde se refaccionó y se da pues la infraestructura para que pueda tener la calidad educativa de
de las grandes instituciones, y actualmente pues es una institución educativa emblemática, ¿no? Que va en esa misma línea de desarrollo hacia la excelencia a partir de la infraestructura, de los equipos, ¿no? Y de todo el ambiente necesario para una mejor educación. Bien, la actividad que nosotros vamos a desarrollar es completar esta infografía. Básicamente lo que te pedimos es hacer una imagen de un estudiante Juan Alarquina, ¿no? Y colocarle estos términos, ¿no? Estas palabras, para poder después completarlas, ¿no? Completarlas con valores, virtudes que deseamos alcanzar o que ayuden pues a la mejora de las estudiantes de la institución o de la sociedad, ¿no? Primero tendríamos que ver pues como una lista de cualidades, virtudes, principios que tiene una Juana Alarquina ideal. Entonces, ¿cómo quisiéramos que sea este estudiante ideal? ¿Qué virtudes, qué cualidades, qué principios, qué actitudes debería tener este estudiante? Y hacemos como una lista de todas las actitudes, todas las cosas buenas, positivas que debería tener pues un estudiante. Y luego trato de completarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo puedo acá colocar dice mente, y yo puedo poner acá mente creativa. Voy a escribir así con este. Y entonces yo puedo decir que una Juana Alarquina ideal debería tener una mente creativa. Y luego me pregunto, ¿y para qué quiero que, para qué un estudiante ideal debería tener una mente creativa? ¿Para qué sería esa mente creativa? ¿No? Y acá yo justifico respondiendo pues cuál sería su importancia de esta creatividad. Y al final lo que queremos es que tú puedas encontrar valores y virtudes ideales que puedan ser justificados, ¿no? Entonces queremos que nuestra estudiante sea creativa, ¿no? O sea, tenga una mente creativa. Pero ¿para qué quisiera que tenga una mente creativa? Por ejemplo, para resolver puedo poner acá, por ejemplo, problemas. Y acá tendría que preguntarme, oye, pero uno resuelve los problemas con creatividad. Pues tendríamos que colocar algo más para poder justificar eso, ¿no? Entonces tendría, para resolver problemas, puedo poner de manera innovadora. ¿Qué significa innovadora? Que otras personas no lo hayan pensado antes, ¿no? Entonces, para ello es importante entonces darnos cuenta para qué sirve pues la creatividad, ¿no? Entonces, de pronto entonces decimos, queremos a un estudiante Juana Alarquina, ¿no? Que tenga una mente creativa para resolver problemas de manera innovadora, de manera que otras personas no lo hayan pensado, ¿no? Por ejemplo, problemas con respecto al medio ambiente o problemas de convivencia, problemas académicos, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo resolverlos, ¿no? Normalmente, por ejemplo, si uno tiene problemas en algún tema, por ejemplo, qué sé yo, tengo problemas para aprender algo de matemáticas o algo de CIT o algo de comunicación, lo que todas las personas hacen es o contrato un profesor particular o puedo estudiar más, ¿no? Repasar más, leer más y qué sé yo, ¿no? Ya, una forma creativa, por ejemplo, que hemos encontrado en algunas estudiantes que han tenido problemas con matemáticas o con inglés, es que han formado grupos de estudio. Entonces se han unido
aprovechando las redes sociales o aprovechando, por ejemplo, las plataformas como Zoom o como Teams, ¿no? Y crear reuniones constantes para que entre ellas puedan resolver los problemas de matemática, explicarse algo que no saben, ¿no? Y en todo caso, cuando ninguna del grupo sabe el problema o puede resolverlo, pues piden ayuda al profesor, o en todo caso van con la inquietud, con la duda o con la pregunta, pues precisamente al profesor o profesora, y decirle: profesor, profesora, esta actividad, este problema, hemos sido como 8 personas, 10 personas y ninguna la hemos podido resolver, explíquenos por favor. Y entonces genera pues toda esta sinergia, esta dinámica en donde el profesor dice: ya, este es un problema, esto de aquí es una necesidad y hay que resolverla, no hay que atenderla, ya. Entonces, para eso se necesita una mente creativa, ¿no? Y lo mismo pasará pues con los oídos, ¿no? Y acá tendría que preguntarse uno: ¿qué debería oír un estudiante Juana Larquín ideal, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, que puede oír los problemas de sus compañeras, ¿no? Pero para oír los problemas de su compañera, ¿cómo debería ser esa disposición? Probablemente pues una persona atenta o una persona empática, o quizás una persona sensible. Entonces podemos poner ahí oídos sensibles, o más aún oídos atentos. ¿Para qué? Para poder escuchar, ¿no? Con mucho detalle los problemas de sus compañeras y poder ayudarlas, ¿no? Entonces, si se entiende, son ideales que vamos formando, ¿no? Y que a partir de esos ideales vamos generando actitudes que se van desarrollando, ¿no? Igual pasa con los ojos. ¿Qué debería ver o cómo deberían ser los ojos de una estudiante de Juana Larquín ideal, ¿no? ¿Qué necesita ver, ¿no? Lo mismo pasa con la voz, ¿no? ¿Cómo debería ser esa voz? ¿Para qué sirve la voz, ¿no? Tiene que ver con la expresión, con la opinión, ¿no? Entonces por ahí, ¿no? ¿Cuál sería esa cualidad, característica que necesita la voz para hacer? Ahora, tampoco es que todas sean como valores y virtudes, ¿no? Pero se entiende el principio o la característica. Por ejemplo, puede ser una voz fuerte para poder ser escuchar, para poder hacer que me escuchen, ¿no? Mis opiniones, ¿no? O para que sean escuchadas las opiniones, ¿no? Puede ser un corazón bondadoso, puede ser un corazón fuerte, puede ser un corazón solidario, ¿no? Entonces, en esa línea van estas partes de la mujer Juana Larquina, ¿no? O del estudiante Juana Larquina. Incluso los pies, ¿no? Uno piensa hacia dónde debería ir la mujer Juana Larquina o este estudiante Juana Larquina, ¿no? Hacia dónde tiene que llegar, ¿no? Entonces, para eso sirven los pies, pues, ¿no? Para precisamente caminar, avanzar, ¿no? Hacia dónde debe avanzar, ¿no? Y obviamente cuando tú avanzas tienes obstáculos, ¿no? Entonces, ¿cómo deberían ser esos pies para sortear esos obstáculos, ¿no? Entonces, habría que pensar en eso. Igual con las manos metafóricamente tienen mucho que ver con la ayuda, con la solidaridad, con la defensa, ¿no? Entonces, eso. Por último está el reto, ¿no? Y el reto ya no es una parte de esta estudiante Juana Larquina, sino más bien es cuál es el reto que nos proponemos como grupo, porque esta actividad eventualmente se hace en grupo, y si de pronto no asististe a la escuela en ese momento, tendrías que hacerlo de manera individual. Pero acá se plantea cuál es aquella acción que queremos realizar para poder mejorar el mundo, cuál es la meta que queremos plantearnos como estudiantes, ¿no? Y ahora, estas metas no tienen que ver con quiero ser mejor, o de repente quiero aprobar el curso, o quiero pasar de año, ¿no? De pronto no son tanto retos, ¿no? Pues son básicamente obligaciones, ¿no? Entonces planteamos cosas como, por ejemplo, si bien es cierto, crecer como persona, pero ¿en qué sentido? Tienes que ser muy específica en eso. Es como un compromiso este reto, ¿no? Porque al nosotros plantearnos un reto, nos comprometemos a realizarlo. Entonces piensa tú, ¿cuál es esta meta que quieres alcanzar? ¿Cuál es este logro que quieres conseguir, ¿no? En este tiempo de la escolaridad, o sea, en este tiempo de la secundaria, o quizás ir más allá, ¿no? En tu vida saliendo del colegio, ¿qué quieres lograr, ¿no? Ser una profesional puede ser, ¿no? Pero
esta Juana Larquina ideal, ¿cuál es el reto de ella, ¿no? Ponte en ese lugar, ¿no? de ser un estudiante de Juana Larquina, y cuál sería tu reto que quieras plantearte, ¿no? Entonces, ¿cómo es que evalúo o cómo es que evaluamos esta actividad? Primero hay que colocar cualidades, ¿no? De pronto un error que puedes tú hacer es poner oídos y después para escuchar. Obviamente los oídos son para escuchar, ¿no? Pero no hay un ideal, no hay un valor, no hay una virtud, ¿no? Entonces, sugerencia en ese sentido es hacer como una lista de cosas y virtudes, características, valores que un estudiante ideal debería tener en este colegio, y a partir de eso trata de ubicarlos en los espacios. Otra forma de hacer esto es preguntarse por cada espacio que tienes, ¿no? Por ejemplo, cómo deben ser los oídos de una estudiante de Juana Larquina, o qué debería oír un estudiante de Juana Larquina, ¿no? Y luego de eso, ¿para qué? ¿No? Todos estos para qué sirven para mejorar, tener una mejora en las estudiantes. ¿Es aquello que queremos alcanzar o es una mejora para la sociedad, para la institución, ¿no? Entonces va por ahí. Decía yo, ¿cómo es que evalúo este trabajo? Pues una de ellas es que todos estos elementos que voy a escribir, incluyendo el reto, son cualidades, virtudes que ayudan a la mejor estudiante de la institución. Segundo, justifico. ¿Y cómo justifico? Pues a través del uso. ¿Para qué me sirve tener estos oídos? ¿Para qué me sirve tener este tipo de ojos, ¿no? Ojos atentos, ojos perspicaces, ojos bondadosos, por ejemplo. ¿Para qué? ¿No? Entonces justifico de esa manera, ¿no? Y normalmente es para hacer algo bueno, para tener un beneficio, ¿no? Ya sea para los estudiantes o para la institución o la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos mente creativa, diría, ¿y para qué queremos una mente creativa? Pues para un bien, ¿no? Que es resolver los problemas innovadores. ¿Puedo poner también mente creativa para hacer mi tarea? No, porque hacer tu tarea es como tu deber, ¿no? Es parte de tu rutina y de tu aprendizaje. No va hacia un bien mayor, no es un ideal que formas. Un ideal no es hacer las tareas, ¿no? Hacer las tareas es parte de tu proceso de aprendizaje y parte de tu obligación como estudiante. Pero entonces un ideal va mucho más allá, ¿no? Entonces, si yo tengo una mente creativa y solo lo uso para hacer las tareas, pues estoy desperdiciando mi talento. Entonces, si tengo una mente creativa, será pues para resolver problemas de manera innovadora, ¿no? Entonces, espero que por ahí se entienda cómo va esta idea de resolver esta actividad, ¿no? Y por último, pues explico el reto, ¿no? Que tenemos como Juana Larquina en la actualidad, ¿no? Entonces tú planteate cuál va a ser tu reto, tu meta, ¿no? En este mundo actual, ¿no? Entendiendo que somos un colegio de mujeres, entendiendo que son adolescentes, ¿no? Y que el mundo está cada vez cambiando constantemente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a afrontar este mundo? O cómo es que tú te planteas un reto, una meta personal, o de repente más allá de solamente tu persona, sino a través de la sociedad, o cómo es que vamos a mejorar a partir de una institución, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto, el compromiso que tú te planteas? Bien, dicho eso, sería la actividad. Espero que te haya servido y puedas haber utilizado pues los ejemplos que te venimos dando para que puedas tú hacer bien esta actividad y sobre todo formar ideales que te puedan servir a ti también para poder identificarte cada vez más con este colegio. Bien, entonces hasta ahí llegamos y nos vemos pronto.